Así que vamos a trabajar sobre el tema de Ruth primero, que es un libro que se lee en Shavuot. Es la lectura extensiva, digamos así, de Shavuot. Es un libro precioso, es un relato simple y pastoral, cuyo relato ha inspirado a muchas generaciones hasta el día de hoy. Es una historia clásica que me imagino ustedes conocen, y le vamos a repasar brevemente para, digamos, focalizar en algún mensaje de ese libro. Obviamente el libro cubre muchos temas y subtemas, pero yo pienso que me voy a dedicar a la figura de Ruth misma. O sea, la historia, como ustedes saben, cuenta al respecto de una familia judía de Beit Lehem, en la provincia de Judá, en la tierra de Israel antigua. Según el libro de Ruth, ocurre esto en la época de los jueces. Y esta familia está compuesta del padre de familia, o sea, Elimelech, su esposa Naomi, y dos hijos, Mahlón y Gilión. Y en un momento determinado hay una hambruna en la tierra, y esta familia decide emigrar y mudarse a los campos de Moab, que es en el sur de Israel, al este del Mar Muerto, donde había una cierta prosperidad y alimento. Entonces ellos se establecen allá, la pareja con los hijos, se establecen, hacen su vida allá, y los hijos se casan con dos jóvenes, dos mujeres locales, moabitas, y con el tiempo sucede una tragedia en la familia. El padre, Elimelech, que era una figura en cumbre, digamos, en su ciudad natal, en Beit Lehem, él muere, y más tarde mueren sus dos hijos también, sin dejar descendencia. Quedaron las tres mujeres, digamos, la viuda Naomi de Elimelech, con las dos nueras. Una se llamaba Orpa y la otra Ruth. Quedaron un poco a la deriva y en una situación bastante desprotegida. Entonces, en un momento determinado, Naomi decide volver a su tierra natal, decide retornar a Judá. Aparentemente las cosas habían mejorado ahí, había buena expectativa. Entonces ella le comunica a sus nueras, a Orpa y a Ruth, que bueno, ella se va a retirar, va a retornar a su tierra natal, y que quiere despedirse de ellas, pero ellas quieren sumarse, quieren acompañarla. Entonces Ruth trata de desalentarlas y les explica que ella no tiene nada para prometerles. Es una pobre viuda retornando a su casa sin medios. Así les dice en el texto. El texto en sí es precioso, ¿no? El relato. Les dice, mire, yo no tengo otro hijo con el cual ustedes puedan tener descendencia. O sea que en fin, les da un argumento muy, muy válido, digamos, para persuadirlas, para decirles que no tiene sentido que vengan con ella. Entonces, bueno, después de mucha insistencia, Orpa, una de ellas, le hace caso cuando ella le insiste a Naomi de que vuelva a la casa de sus padres en Moab, y Ruth no quiere saber de nada, así, de quedarse en su tierra, sino que insisten en acompañarla a Naomi, y dice, yo iré contigo. Y dice, no importa qué esfuerzo signifique eso, dice esa famosa frase de ella en el libro de Ruth, donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. En fin, donde tú estés, ahí estaré yo. Entonces, para hacer una historia larga corta, bueno, ella acepta, las dos mujeres retornan a la tierra de Judá, y bueno, gran conmoción en la ciudad. De repente vuelve Naomi, era una figura muy conocida o reconocida en su momento, en la época de gloria,
y de repente la ven llegar como una pobre mujer, ya envejecida, marcada por la desgracia, ¿no? Y acompañada de su nuera, que no era judía, era moabita, es decir, una total extraña, una extraña en el nido. Y para peor, una moabita. Moab, el pueblo vecino, tenía una especie de estigma. Y había como una prohibición de casarse con ellos, de establecer una relación de matrimonio con los descendientes de Moab. Era una prohibición expresa. Entonces, imagínense, viene Naomi, viene con Ruth, las dos sin grandes posibilidades, vienen con una historia de tragedia atrás, muy vulnerables las dos. Ruth va al campo a trabajar, pero se beneficia. Había en esa época un mandamiento bíblico que se podían recoger las espigas del campo que se caían naturalmente. Cuando venían los segadores, dejaban espigas, y esas espigas, dice la Torá, eran para los extranjeros y los pobres. Entonces ella se levanta muy temprano y empieza a trabajar como para conseguir alimento y tenerla para subsistencia. Y ahí, en ese deambular, digamos, por los campos, conoce al dueño del campo, donde ella estaba recogiendo las espigas, que era a la sazón un pariente de la familia, del marido y de su suegro, que se llamaba Boaz. Y ese es el otro personaje que aparece en el libro, Boaz. Boaz era una persona notable, según el Talmud, era juez en la comarca, era un hacendado, un rico hacendado, y le cae bien a Ruth, se establece una relación de simpatía, y sobre todo que él había escuchado, eso le dice a ella, lo que Ruth había hecho por su suegra y por su familia, como que se había embarcado, es decir, en una misión de acompañarla y de apoyar a su suegra, de una forma incondicional, amorosa. Entonces, él estaba impresionado por eso. Entonces, bueno, pasa el tiempo, ellos sigue yendo al campo, beneficiándose por la especial atención que le daba el dueño del campo, en cuanto a un cierto privilegio, digamos así, dado que era de la familia. Y en aquella época, y es importante aclararlo esto, existía una institución que se llamaba Goel. El Goel era un pariente de la familia que tenía la potestad de redimir el campo del fallecido. O sea, si el fallecido había dejado un campo, no tenía herederos, entonces un pariente de la familia podía recuperar el campo, recomprarlo y casarse con la viuda para tener un hijo que perpetuara el nombre del fallecido. Eso se llama ibum. Por supuesto, hoy a nosotros nos resulta extraño todo este tipo de arreglo, digamos así, ¿no? Pero en aquella época era común, digamos así, que el pariente, ya sea, o el hermano, se casaba con la viuda, en caso de que no hubiese hijos, como para que el hijo perpetuase el nombre del fallecido. En este caso, de Mahlón, que era el hijo que estaba casado con Ruth. Después, en ese momento, a Naomi se le ocurre un plan como para que Ruth se acerque a Boaz y ganar su buena voluntad, digamos así, como para que Boaz quiera dar ese paso, es decir, de invertir, sí, y jugarse por la familia, digamos, de dar ese paso. Entonces, ella idea un plan y la instruye a su nuera, a Ruth, como para ir a verlo y tratar de convencerlo de que Boaz se quiera casar con ella y establezca familia. No les voy a contar los detalles, cuál era el plan de Naomi, porque estamos en horario de protección del menor. ¿Saben lo que es eso, no? Es un horario muy para niños, así que no les voy a contar, es un plan interesante de seducción, llamémosle así, en donde Ruth cumple al pie de la letra
es decir, el consejo, el master plan de la suegra, finalmente establece una relación muy, muy personal con Boaz. Boaz queda deslumbrado por ella y finalmente le propone matrimonio. Y tiene con ella un hijo. Por supuesto, gran algarabía en la ciudad, es decir, el matrimonio de ellos habrá sido algo despampanante. Boaz era un personaje y Ruth, una moabita que viene al país, que es aceptada y legitimada su presencia a través del casamiento, y como que se habla de un final feliz en la Megilá, o sea, en el libro de Ruth. Tienen un hijo, finalmente, les nace un hijo que se llama Obed, que va a ser el abuelo de nada menos que del rey David. O sea, el rey David desciende, o sea, Ruth es la bisabuela de David, del rey David, de quien en el futuro va a descender o va a aparecer el Mesías, el Mashiach. O sea, fíjense que hay una línea directa entre Ruth y su descendencia futura hasta el rey David, un linaje muy, muy especial. Esto es en síntesis la historia. Son 4 capítulos nada más, preciosos, un lenguaje simple, como les dije antes, pastoral, donde hay tragedia al principio, comienza con tragedia, la muerte de los 3 hombres de la casa, y el establecimiento de una relación amorosa, de compromiso y de fidelidad entre Naomi y Ruth, lo cual destruye el mito de la relación tensa entre nueras y suegras. Este es un ejemplo único de esa relación idílica que se estableció entre las dos, y animadas por un propósito común. Es decir, Ruth, se lanzó a una aventura de vida. Dejó el área de confort, el área conocida, digamos, de su casa, nada menos que de su familia. Según el Talmud, según el Midrash, ella provenía de una familia noble en Moab, y por el cariño, por el tipo de admiración que tenía por Ruth, se estableció una corriente de afecto y un sentido de fidelidad y de amor que hizo que las dos vinieran al mismo lugar, fueran y compartiesen el mismo destino, haciendo un tipo de trabajo de equipo. Realmente hay un team, hay un equipo que se formó entre ellas. Entre las dos pueden salir adelante apoyándose mutuamente. Fue un ejemplo perfecto, digamos, de apoyo. Al principio Ruth apoya a Naomi, pero después cuando llegan a la tierra, y la otra, Naomi, está destruida, está internamente, se siente, cuando ella, por ejemplo, dice, la llaman, no sé, y le dicen, ¿sos Naomi? Entonces ella dice, no, no soy más Naomi. Naomi significa agradable. Dice, llámenme Mará, amarga. Si me fui llena, es decir, completa, y vuelvo vacía. O sea, ella como que se sentía vacía por dentro y por fuera. Entonces, ahí entra a tallar la figura de Ruth, como para apuntalarla, para darle fuerzas, para darle vigor y para darle nuevos ideales. Y al final se complementan en cuanto a la misma meta. Se proponen volver a recuperar el sentido de familia y de descendencia, para perpetuar el nombre de los fallecidos. A mí me interesa este caso de Ruth y de Naomi, y de este relato en general. Yo lo veo como un caso muy interesante de lo que sería hoy en día lo que se llama resiliencia. Resiliencia, no sé si les queda claro el concepto. Resiliencia se llama en psicología a esa capacidad de resistir a los embates del destino, ¿no? A las pruebas de la vida, y como que salir fortalecidos de esas pruebas. No solamente resistir, aguantar, sino que una vez que atravesaste esa prueba, salir con más fuerza,
con más garra. ¿Mm? O sea que yo veo a Ruth como un modelo de resiliencia de alguien que pasa por una crisis mayor, digamos, estamos hablando de una pérdida, es decir, un estado de viudez, de pérdida muy, muy grande en la familia, de una pérdida también de su terruño, de una pérdida de su identidad, digamos, ella deja la ciudad de sus padres. Es un poco un ejemplo femenino de lo que sería Abraham, ¿no? Abraham también deja la ciudad de los padres, también se arroja a un destino incierto. Y ella no se amilana, no se asusta, o controla su susto, obviamente, era humana, pero ella es capaz de ir más allá del susto, es decir, dominar eso y con toda determinación, con toda fuerza, sigue caminando, sigue andando, tiene una meta, tiene una visión, no ceja y sigue luchando contra viento y marea. Por eso es que yo la veo a ella, por ejemplo, en este momento nosotros que estamos viviendo una situación de crisis a escala mundial, digamos, en la pandemia, donde también estamos lidiando con una situación incierta. No sabemos cuándo termina, cómo va a evolucionar. Es importante tener una inspiración, un modelo, digamos, de alguien que es capaz de convivir con lo incierto. Convivir. Y seguir luchando. Seguir luchando. Ruth es un ejemplo de luchadora. Y cómo se transforma de una ajena total, de una extraña, al final ella era una inmigrante totalmente ajena, no tenía documentos, por así decir. Era una indocumentada. Y de repente logra con toda energía y voluntad, con sentido de propósito, logra aclimatarse. Con mucha ayuda, ella logra reclutar ayudas, movilizar ayudas y apoyos. Eso es importante en épocas de crisis, para todos nosotros, saber movilizar y apuntar a recursos que nos puedan salir adelante, ayudar a salir adelante. ¿Y la otra cuñada? La otra cuñada, pregunta Toto, la otra yo no sé, Orpa, me parece que Orpa sigue un modelo racional. Ella sigue el sentido de la razón. ¿Sí? ¿La razón qué diría en ese caso? Sí, sigue la norma. El camino menos arriesgado. Pero con el apoyo de Naomi. Pero sí, está bien, pero de cualquier forma, acompañar a la suegra, es decir, a un camino incierto, desconocido, había que tener mucha energía, mucha garra, o mucha fidelidad al sentido de familia, o tal vez a un sueño, ir en pos de un sueño, de una vida mejor, de una vida más noble, de una vida de principios. Vayan a saber cuál era el tipo de cosas que ella admiraba en su caso. Yo no la puedo acusar a Orpa, no puedo decir, mira, Ruth actuó bien, es el modelo ideal, y Orpa es una infiel, por así decir. Orpa era más individualista, más egoísta. Ella hizo su juego. Me parece que, creo que la mayoría de las personas, no sé si ustedes están de acuerdo, creo que la mayoría tal vez hubiese optado o se hubiese comportado como Orpa. No se realizó. Claro, hubiese retornado a la casa de sus padres. Ahí tenía su comfort zone. Ahí tenía su área de confort, su área conocida. ¿Entendés? Tenía el confort de su casa, de su idioma, de su cultura. No es fácil, fíjate, ser inmigrante en un lugar nuevo y sin... Sí, perdón. Una pregunta. Digan que Ruth fue una princesa del país Moab. Bueno, eso es lo que dice el Midrash. O sea, la leyenda cuenta que ella provenía de la corte, digamos así. Era una familia noble o era una princesa moabita. No lo dice el texto. El texto mismo de la Megilá no lo dice. Pero por los modales que ella tiene, por el tipo de educación, cómo se expresa, cómo se relaciona. Obviamente se ve que era una persona muy refinada,
También hay en el dicho que... Ahora, perdón, el Midrash, al hacer hincapié en que ella provenía o que era una princesa, refuerza aún más su sentido de idealista correcto. o de arrojo, ¿entendés? Porque una cosa es que ella dejaba a Moab y no tenía nada, que era una humilde moabita, y otra cosa es decir, era una princesa, ella podía haber vuelto al palacio, pero Correcto, no, sí. ella optó por una vida de sacrificio, una vida, imagínate, iba a ir atrás de los segadores, a vivir de las espigas sueltas, o de la generosidad del terrateniente, ¿entendés? Que le tiraba unas espigas. Es un poco humillante, ¿entendés? Para alguien que provenía de un hogar noble, de alta alcurnia, imagínate, vivir de las dádivas. Pero ella no escatimó ningún sacrificio, o sea, ningún sacrificio era poco, porque ella tenía su sueño, tenía su ideal, tenía su norte, sabía para dónde tenía que ir. Y eso creo que es importante para llegar a ese estado de resiliencia, ese aguantar y salir fortalecido. Es importante y fundamental tener un sentido de propósito para enfrentar cualquier adversidad. Saber que tenés un norte, sabes para dónde vas. ¿Entendés? Tener una meta. También digan que Boaz fue mucho más viejo que ella y que el día que casaron, digan que el mismo noche él murió. Bueno, tú estás muy influenciada por el Midrash. El Midrash son las leyendas rabínicas sobre los libros de la Biblia. El Midrash teje o arma bonitas leyendas como para decorar, para embellecer y acotar más detalles que el libro no te los da. Es decir, nosotros no conocemos muchos detalles sobre la vida de Ruth, por ejemplo. Y viene el Midrash y te cuenta y te agrega que ella provenía de príncipes. Es una princesa. El caso de Boaz, sí, se cuenta que él era una persona mayor. ¿Y de dónde sabemos que era viejo? Porque dice, en un momento determinado, cuando ellos tienen un encuentro furtivo, antes de ese famoso encuentro, en la era, en el Prado, digamos así, de ese plan que les conté de Naomi, entonces él le dice a ella, románticamente, que él está muy sensibilizado, digamos, de que ella lo prefirió a él antes que irse con algún joven de la comarca. ¿Entendés? Eso es todo lo que dice el texto. Tienes que ir a... Entonces, de ahí infieren los sabios, es decir, que era una persona mayor, ¿no? Así, ¿entendés? Y que para él pesaba mucho el argumento de la familia. Y si bien había otro pariente en juego, estamos dando vueltas por ahí, que también podía pretender redimir los derechos del difunto, al final, a última hora, ese pariente se abre, digamos, claudica, y queda Boaz como único candidato. Y sí, por eso es que de ahí se saca, digamos, se extrae la conclusión de que era mayor, y que murió cercano, digamos, hacia al nacimiento del hijo, porque después no se lo menciona más a Boaz. O sea, en el texto, si tú vas a leer la Megilá, digo la Megilá es porque está escrito en un rollo, como el libro de Esther, ¿no? De repente Boaz no aparece más en el texto, ¿entendés? Desaparece, entonces, bueno, es decir, cumplió con su misión. Boaz cumplió con su misión. Era lo que tenían que hacer. También una persona amorosa. Si toda la Megilá, yo digo, si querés resumirlo, trata de personas extraordinarias en un mundo ordinario. Boaz es también una figura ejemplar. Y si se conduce de una forma impecable, digamos así, generosa, abre su corazón, es decir, apoya a estas mujeres, sin reparar en gastos, por así decirlo. Ruth se entrega a Naomi y viceversa. La gente de la comarca también es muy supportive, ¿no? Apoya también. Cuando nace el niño, hacen la gran fiesta y
las bendiciones, etcétera, etcétera. O sea que toda la Megilá está como que impregnada de un espíritu de Gesed, de amor. Y por eso, según alguna explicación, por eso se lo lee en Shavuot, el libro de Ruth. Se lo lee en Shavuot porque Shavuot es la fiesta de la entrega de la Torá. Y como la esencia de la Torá es el amor, amarás a tu prójimo, se lee un libro en donde su marca distintiva, su espíritu, es el amor, la entrega de unos a otros. También se dice que se lo lee en Shavuot porque es el cumpleaños y el día de fallecimiento del rey David. Entonces, descendiente de Ruth. Fíjense que hay una línea directa. Así que por eso es que se lee, es un ejemplo también el caso de Ruth, de lo que significa, y se lo ha tomado así en la literatura rabínica, como un ejemplo de conversión auténtica. Es decir, Ruth se convierte, en esa época no había conversión, como decimos hoy en día, la conversión formal, pero ella se une su destino al pueblo judío a través de su relación especial, ese apego que resultó entre ella y Naomi, un apego sentimental, de afecto, en fin, de compromiso, un apego sin palabras. Entonces, el libro de Ruth es un ejemplo de eso. Sí. Te hago una pregunta, Daniel. Claro, dale, Ricardo. ¿Cómo queda, bueno, la situación de Ruth era muy particular, aparte ¿De quién? por ser moabita, de Ruth, pero qué pasa en una mujer en la época, a nivel social, y había leyes muy particulares de protección, una mujer que es viuda 2 veces? ¿Cómo era la situación de una mujer en ese momento? Era viuda 2 veces, es decir, no había ningún problema. Es decir, el caso el problema de Ruth era que era moabita, que era justamente pertenecía a ese pueblo. Que era como que había un estigma sobre los moabitas. Pero ella consigue, aún así, siendo moabita y todo, es como, por ejemplo, tú me decís en el día de hoy, vamos a suponer, salvando las distancias, vamos a suponer una persona que llega a Israel del norte de África, no judía. Hay miles ahí en el sur de Tel Aviv. Gente que llega, inmigrantes ilegales. O sea, es una figura extraña, legalmente desprotegida, digamos así. ¿Entendés? Como en otros países también. De cualquier forma, la viudez de ella no hay problema. Tú te referís al caso de una mujer que tiene múltiples viudeces, o sea, creo que mata entre comillas, mata a 3 maridos. Entonces, como que el Talmud abre como una luz roja. Es decir, ojo. Claro, para el próximo marido, ten cuidado. Así que, pero no en el caso de Naomi no pesó sobre ella esa interdicción.